¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la clase 7 del curso de programación en Python. Para recordar un poquito de la clase pasada, siempre que creemos una tupla debemos utilizar paréntesis, ya que eso le indica a Python que se trata de una tupla y no de una lista o viceversa. Si nosotros utilizamos corchetes, Python va a saber que se trata de una lista y no de una tupla. Eh, ya vimos cómo acceder a algunos elementos de las listas o las tuplas utilizando el nombre de la variable y entre corchetes el índice del elemento, pero también podemos acceder a una porción o una parte de una lista o tupla, así como les muestro aquí. Como vimos anteriormente, para acceder a cualquiera de estas, ya sea una lista o una tupla, se coloca el índice del elemento entre corchetes. Pero, ¿qué sucede si queremos mostrar un pedazo, parte o rebanada de una lista o tupla y no solo un elemento? Para eso podemos especificar un índice de inicio y un índice de final, y entonces de esta forma nos mostrará una parte de esa lista o tupla. Y eso se hace de la siguiente manera. ¿Cómo lo hacemos? Aquí voy a definir otra vez bueno, aquí son tuplas, bueno, de hecho se la voy a hacer lista y la otra es una tupla. Aquí están. Vean cuántos elementos tiene la de la lista cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y la tupla, vean, si yo me paro aquí, aquí me dice que es una tupla, pero eso es porque ya había corrido antes el programa. Bueno, en este caso es una lista y este de números tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos a correrlos y ahí está, ¿no? No apareció nada. Aquí lo que voy a hacer es mostrar, a ver, para cosas, si yo le pongo que quiero el elemento con el índice 3, Shift Enter, ya sabemos que me da mesa porque es 0, 1, 2, 3. El elemento con el índice 3 es mesa. Pero si yo quisiera mostrar del 3 al 5, 3, 4, 5, después de este 3 puedo poner dos puntos y luego en lugar de poner el 5 voy a poner el siguiente. Así como le hacíamos en el for, cuando usábamos range en for, hacíamos algo similar. Shift Enter y vean, me mostró los elementos que tienen los índices que van del 3 al 6 sin incluir el 6. 0, 1, 2, 3. Y aquí estaría el 3, el 4, el 5. Y hasta ahí se quedó. El elemento botella ya no le mostró. Si aquí yo pusiera para números, quiero los elementos que van del 2 al 3, ¿qué mostraría? Aquí le estoy diciendo que muestre el 2 y después el que está antes del 3, es decir, nada más mostraría 1, que sería el elemento 3. Esta es 0, 1, 2, este que está aquí. Por eso mostró este. Si yo le pongo del 3 al 5, Shift Enter, aquí está del 2 al 5, 0, 1, 2, 2, 3, 4. El elemento 5 ya no existe, pero lo que le estamos diciendo es que nos ponga desde el 2 hasta el 4. Entonces sería 2, 3 y 4. Si lo está haciendo bien, mostró estos 3 ahí, porque le pedimos los elementos del 2 al 5, pero sin que incluya el 5. Entonces de esta forma nosotros podemos sacar una rebanada de una lista o de una tupla. Claro, es evidente que tienen que ser elementos consecutivos. ¿Qué más podemos hacer? Hay algunos métodos que son útiles para el manejo de listas. Entonces aquí les voy a poner los métodos que son útiles. Métodos de listas, formas de modificarlas. Ya sabemos cómo manejar funciones, entonces los métodos son funciones que se aplican a listas. Entonces, el método append nos permite añadir elementos al final de una lista. Entonces aquí les pongo la descripción.
Sirve para agregar un elemento al final de una lista en Python. Es muy sencillo utilizarlo, solo se coloca el nombre de ella, de la lista que vamos a modificar, seguido de un punto, y el método append en este caso, y luego entre paréntesis el elemento que vamos a agregar. Si queremos, bueno, queremos agregar el nombre Alex a la lista, y como no nos importa el orden de los elementos, utilizamos el método append, que lo ubicará al último, y después se imprime antes y después. Vamos a ver, bueno, ¿por qué puse esto? Porque aquí voy a definir una lista que es la lista 1 y va a ser la siguiente. Aquí voy a poner Roberto. Luego aquí voy a poner, es una lista de nombres. Marcos, Celeste y Margarita. Son 1, 2, 3, 4 nombres ahí. Están en esa lista, ¿no? Voy a imprimir la lista. Con print ya sabemos que si queremos imprimir algo, ponemos print y corremos. Entonces la lista es esta que está aquí, que tiene estos 4 nombres, y cuando nosotros le ponemos print, se imprimió la lista. Hasta ahí no hay ningún misterio, es lo que ya habíamos hecho. Pero ahora si nosotros quisiéramos incluir el nombre Alex, como nos dice aquí el texto, tendríamos que utilizar el método append. Para utilizar un método que ya esté definido, ponemos el nombre de la lista. Ahí está, lista 1. Entonces utilicé el nombre de la variable que estaba aquí. A la lista 1 que le quiero hacer, le quiero aplicar el método append. Entonces le voy a poner .append y aquí le voy a poner Alex. Después de eso la vuelvo a imprimir, entonces ya nada más copio esto. Vean, cuando imprimí la lista de forma inicial, me imprimió Roberto, Marcos, Celeste y Margarita. Después cuando le apliqué a lista el append con esta cadena Alex e imprimimos nuevamente la lista con este print, generó otra vez la misma lista, pero le agregó al final Alex. Entonces vean que este método append nos permite agregar elementos al final. Podríamos seguir agregando elementos y a lo mejor Pedro, le vamos a poner otro aquí. Copié, pegué esto y ahora le voy a poner Pedro y voy a correr. Vean, ya que teníamos la lista original, le agregué el elemento Alex y después de eso le agregué el elemento Pedro. Se fueron agregando de uno por uno estos valores. Entonces, cuando definimos nuestra lista vacía, podríamos haberle agregado elementos utilizando este método append. ¿Qué más podemos hacer con listas? Podemos utilizar otro método. Lo importante de los métodos es que siempre va el nombre del elemento, en este caso la lista, y después un punto. Obviamente es para los métodos que ya estén definidos. Como estamos trabajando con listas, los objetos lista ya tienen definidos muchos métodos, que son los que les voy a mostrar aquí, pero si ustedes quisieran definir métodos, tendrían que ya trabajar con programación orientada a objetos y generar una clase, y bueno, ya son otros temas, pero como este lenguaje ya tiene tiene definidas las listas y los métodos, ya nada más tenemos que usarlos. Ya no es necesario que nos preocupemos por generar nosotros nuestros métodos. Podremos generar funciones y modificar las listas si quisiéramos generar funciones diferentes. Pero bueno, continuamos con esto. ¿Qué otro método tenemos? Tenemos el método extend. Este extiende la lista agregándole todos los ítems o todos los elementos de la lista dada. Le pongo aquí items. Ahí está. Es útil para agregar varios elementos de un iterable al final de una lista o también añadir una nueva lista en Python. Usando el método extend nos permite extenderla. Veamos el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que si nosotros tenemos una lista y queremos agregarle más de un elemento, no así como le hicimos acá, que nada más le agregamos Alex, sino queremos meterle muchos,
O inclusive que en lugar de que te reconozca la cadena que le pones aquí de forma completa, podríamos querer que agregue letra por letra. Entonces el método extend hace eso. Vamos a ver ejemplos. Voy a definir mi misma lista que estaba acá, la voy a copiar, la original. Lista 1 igual a eso. Y la imprimo. Ya sabíamos. Lista 1. Si corro esto, me imprime únicamente los nombres que están ahí. Ahora voy a poner lista 1.extend. Automáticamente este collab ya reconoce este método. Entonces si le doy la tecla de tab, lo coloca ahí. Abro, cierro paréntesis y adentro vamos a poner esta cadena algo. Si hubiéramos utilizado el método append, lo habría agregado aquí al final, ¿no? Coma, después de Margarita y pondría algo. Voy a copiar este print, lo voy a pegar abajo y voy a correr Shift Enter y vean qué hizo este método extend. El método extend me agregó de forma separada cada una de las letras o cada uno de los caracteres que tenía esta cadena. Vean, colocó la A, después colocó la L, luego la G y luego la O. No puso algo como una cadena solita. Lo separó, entonces fragmentó la cadena y puso cada carácter aquí. ¿Qué más puede hacer esto? Puede extender la lista utilizando la misma lista. O si tuviéramos dos listas, las podría pegar una después de la otra. Aquí, como no quiero crear otra, voy a utilizar la misma que ya tenía. Y aquí, en lugar de poner lista 1.extend, así con el elemento que estaba aquí, aquí le voy a poner lista 1 otra vez. Entonces, vean, pongo lista 1.extend y el argumento de este método extend, aquí le puse como argumento lista 1. Entonces, dice extiende la lista 1 con la misma lista 1 y vamos a ver qué da. Vean, la lista 1 era esta. Luego, la siguiente parte que fue el extend algo, le agregó cada una de las letras de algo. Después ya teníamos esto como lista 1 y le dijimos a esta lista 1 agrégale la misma lista 1. Entonces aquí la puso, lista 1, y a esa lista 1 le volvió a pegar la lista 1 al final. Entonces vean que aquí ya podemos utilizar el método extend para pegar dos listas en caso de que tuviéramos una lista 1 con nombres y una lista 2 con otros nombres. Podríamos unirlas sin necesidad de estar agregando elemento por elemento con el método append. ¿Qué otro método tenemos? Tenemos el método insert. A ver, aquí se los pongo. Insert nos permite insertar elementos en cualquier posición. Ya vimos que append y extend nos permiten insertar al final. Pero aquí para añadir un elemento en otra parte podemos usar el método insert, al igual que lo hicimos anteriormente. Primero indicamos el nombre de ella, o sea que de la lista, seguido de un punto, el método insert en este caso, luego entre paréntesis indicamos el índice y seguido de una coma el elemento. A ver si entendimos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, pon tu lista, voy a copiarla otra vez, porque la que tenemos ya está muy grande. Y voy a poner otra vez el print, copio todo eso y lo pego aquí. Corremos para que veamos que sigue funcionando bien. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada. Ahora, lo que voy a hacer es lista 1.insert. Y aquí tengo que poner primero el índice en donde quiero insertar. Tengo Roberto, Marcos y cada uno de este tiene sus índices. Recuerden, es 0, 1, 2, 3. Si yo quisiera insertar aquí, que es el índice 1, un nombre diferente, tendría que poner el índice, coma, y aquí el elemento. Voy a poner otra vez el Alex que ya teníamos antes. Y luego de esto voy a imprimir, copio este print y lo pego aquí abajo para poder imprimir la lista. Shift Enter.
¿Qué pasó? Vean, teníamos la lista, Roberto, Marcos, Celeste y Margarita. Después dijimos, a esa lista insértale en la posición 1. Entonces, esta era la posición 1 donde estaba Marcos. Ahora insértale Alex. Y efectivamente, si contamos este 0, 1, en la posición 1 ya apareció Alex y todos los demás elementos se recorrieron una casilla. Esto entonces nos permite insertar elementos en cualquier posición, en cualquier índice, y ya nosotros podemos controlar en qué posición se va a agregar el elemento que insertamos. ¿Qué otro método tenemos? Tenemos el método pop. Este quita un elemento por índice. A ver. Pop, quitar elemento por índice. Al igual que los demás, solo debemos ingresar el nombre seguido del punto, el nombre de la lista. Siempre que pongo el nombre es el de la lista, punto, el nombre del método, en este caso pop, y entonces entre paréntesis se indica el índice del elemento a eliminar. A ver, vamos a definir otra vez esto, lo copiamos para que lo tengamos aquí a la mano. Vean, corro y está perfecta nuestra lista. Ahora, otra vez lista 1.pop y entre paréntesis el índice que queremos eliminar. A ver, 0, 1. En lugar de insertar ahora aquí en el índice 1, vamos a borrarlo. Entonces le pongo el 1 y otra vez copio mi print y lo pego aquí. Shift Enter y vean que este método me permitió eliminar el elemento que estaba en el índice 1. Ya borró Marcos y recorrió los demás elementos. Si yo aquí hubiera puesto lista, bueno, print, voy a poner print lista 1. Voy a ver el elemento con el índice 1 y hago lo mismo aquí abajo. Vamos a ver qué pasa. Shift Enter, vean. Cuando teníamos esta lista, el elemento con el índice 1 era Marcos. Aquí está. Como le aplicamos el pop y borramos Marcos, se creó esta lista donde nada más se recorrieron los elementos Celeste y Margarita, y ahora el elemento que tiene el índice 1 es Celeste. Entonces esto es para que vean que podemos verificarlo también con la impresión de los elementos. Se recorren, es decir, desaparece el elemento que estaba en esa posición y los demás se recorren. Otro método es el de remove. Vamos a ver qué hace ese método. Entonces el método remove o remover sirve para eliminar un elemento de listas en Python llamándolo por su valor o por su índice, aunque a veces teniendo una lista larga sería molesto ponerse a contar palabras. Entonces, si nosotros tenemos 20 elementos, a lo mejor ya no sabemos exactamente en qué posición, en qué índice está un elemento que queremos eliminar. Entonces podemos eliminarlo utilizando su nombre nada más. Voy a copiar esto. Otra vez, llamo a mi lista. Roberto, Marcos, Celeste, Margarita. Le imprimo. Muy bien. Ahora, lista 1.remove. Vean, de hecho, si le ponen aquí punto, ya les muestra cuáles son los métodos que pueden utilizar. Entonces, yo le voy a poner remove. Y quiero eliminar Marcos. Recuerden que pueden poner con comilla simple, que es el apóstrofo, o con comillas dobles. Las dos formas son válidas. Voy a hacerlo así para que vean que da igual. Lista 1.remove Marcos y después imprimo la lista. Print. Vean, ya no tuve que poner el índice de Marcos, nada más tuve que poner el elemento de la lista y lo borro. Entonces a veces es más útil utilizar este cuando no sabemos en qué posición quedó. Si nosotros estamos agregando elementos y elementos e insertamos y de repente ya se movieron las posiciones, puede ser que el índice que teníamos originalmente haya cambiado. Entonces, si no queremos preocuparnos del índice, ponemos
remove y ya con eso conseguimos eliminar el elemento que queremos. También podemos crear listas utilizando range. Esto ya no es un método de los que estábamos comentando, pero me parece importante que lo sepan. Entonces este ya no es un método, pero esta es una forma de crear una lista de números a partir de un range, ¿sí? Antes de que se nos olvide. Entonces, si nosotros ponemos x igual a list de un range 5 y la imprimimos, aquí estoy creando una lista a partir de un range. Si recuerdan el range de un número nos pone un rango que va de 0 hasta 1 antes de este que ponemos aquí. Entonces esto iría de 0 a 4. Para que esto se cree como lista, tenemos que poner antes un list, que es el método list que le estamos aplicando a este rango. Y al imprimir x ya nos tendría que mostrar esto. Entonces así pueden generar sus listas de números. Otro ejemplo podría ser x igual a list, o sea que el método list aplicado al rango que va del 2 al 11 con incrementos de 2 en 2. Recuerden que esto nos va a generar un rango, de nuevo borro esta que se me pasó, que va del 2 al 10, 2, 4, 6, 8, 10, porque el último sería el 11 y ese no lo toma. Y de hecho ni siquiera sería par, no caería aquí en el incremento. Imprimimos X y ya tendríamos este arreglo, bueno, esta lista de elementos que van de 2 en 2, del 2 al 10. Bueno, esto era para que vieran otra forma de crear listas. A veces para hacer gráficas es conveniente utilizar esto, o bueno, hay otros métodos para hacer gráficas también, pero es una de las maneras en que pueden generar estas listas. Otro método de los que aparecían aquí es el de ordenar elementos. Entonces, ordena una lista de menor a mayor o viceversa. Ese es el método sort. Voy a poner lista igual a, voy a poner unos números. Aquí voy a poner los desordenados. No los puedo crear con este range porque ya estarían ordenados. Entonces, 1, 2, 3, 6, menos 8, 4, menos 16, 17, 8. Tenemos esos números y los voy a imprimir. Entonces ya print lista. Ahí. Muy bien, ahí está. Tengo una lista de números que es esta que está aquí y la imprimí. Uno de los problemas que se nos podría presentar es cómo podemos ordenar estos números de menor a mayor. Entonces, una forma de hacerlo es poner lista, punto. Recuerden, para utilizar un método tenemos que poner el nombre de la lista y después un punto. Enseguida de esto, el nombre del método. El método dijimos que es sort. Y entre paréntesis ponemos, en este caso, ningún argumento. Nada más ponemos lista.sort y abrimos, cerramos paréntesis. Después de eso vamos a imprimir print lista. Corremos y vean, la lista que se imprimió aquí con este print es la original, 1, 2, 3, 6, etc. Y cuando la ordenamos y la volvimos a imprimir, vean que ya puso de menor a mayor, menos 16, menos 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 17. Entonces ya tenemos el método que nos permite hacer el ordenamiento. Si nosotros quisiéramos ordenarlo ahora al revés, que sea de mayor a menor, podemos utilizar un método, de hecho el mismo método sort, pero con un argumento. Voy a copiar esto que está aquí, entonces copio estos dos elementos
el lista.sort y también el print lista. Como argumento del sort le voy a poner reverse igual a true. Te estoy diciendo quiero el método pero en reversa. Entonces pongo shift enter y vean, ya me imprimió la lista pero en sentido contrario, ¿no? Entonces va de mayor a menor. Y con esto ya completamos los métodos que quería que conocieran. Les voy a dejar unos pequeños ejercicios aquí para que ustedes puedan practicar y ya generen algunos programas con estos conceptos y con lo que ya estuvimos viendo en los videos pasados. Si me pusiera a resolverlos, pues me tardaría muchísimo más y creo que no tiene tanto caso. Era más importante que analizáramos los métodos y que viéramos la definición de las tuplas y de las listas para que ustedes puedan hacer uso de estas. Bueno, entonces aquí les voy a dejar unos ejercicios. Espero que los puedan resolver y también les dejo una página de donde los obtuve y en donde vienen las respuestas. Entonces, para que no se queden con las dudas de que, lo habré hecho bien o cómo se hacen o no tengo idea de cómo se resuelven, entonces pueden consultar aquí. A veces ustedes pueden resolver podrían resolver algún problema de alguna forma y ver la respuesta y que la respuesta sea diferente e inclusive ustedes generar soluciones más adecuadas a un problema que la misma respuesta. Entonces yo los exhorto a que lo resuelvan y que después al final ya comparen con las respuestas y puede ser que no sea la misma solución, que sea algo similar o muy parecido pero diferente en general, ¿no? Que tenga algunas variaciones, pero que en términos generales sea similar, pero no exactamente igual. Entonces, por este video es todo y con esto terminamos la clase 7 del curso de programación en Python básico. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.